El poder de las diagonales. Las diagonales son los elementos más importantes para los alfiles, por lo que en ciertas ocasiones es necesario realizar sacrificios para lograr una mayor actividad de los mismos. Esto es lo que ocurre en los próximos 3 ejemplos que muestro. En este, las negras ceden su peón dama para conseguir un duro ataque y por ello juegan D4. Con esto abren la diagonal del alfil de B7. Torre por D4, torre por D4, dama por D4. Debido a que las blancas están amenazando mate en la casilla D8, es necesario abrir un espacio al rey y por eso juegan H6. Las negras continúan con caballo H4. ¿Por qué? Debido a la amenaza a que está sometido el caballo de F3, dado la clavada que ejecuta la torre sobre el peón de G2. Por esa razón, caballo H4. Pero para defender el caballo también podían haber jugado caballo E1, pero en este caso las blancas reciben como respuesta el sacrificio alfil por G2, caballo por G2 y dama F3, con lo cual se va a producir un mate en próxima jugada. Por ejemplo, la retirada del rey a F1 conlleva a torre por G2 amenazando mate en F2, dama D2, torre por H2 y mate en H1. Por lo tanto, caballo H4 para atacar la torre de G6, pero a esto sigue torre G4 con un ataque doble a la dama y al caballo. Pero ahora no es conveniente el sacrificio torre por G2 debido a caballo por G2. Dama F3, dama D8 jaque, rey H7, dama D3 jaque, G6 y dama F1 defendiendo el mate en G2. Por esa razón, torre G4. Ahora es forzado para no perder el caballo el jaque con dama D8, rey H7, dama D7. O bien, de lo contrario, si G3 para defender el caballo, sigue el sacrificio torre por H4, dama por H4 y dama F3. Con lo cual se produce una secuencia o una amenaza de mate en G2 o en última instancia un jaque en H1 y capturar la torre de A1. Por lo tanto, las negras defienden con dama D7 atacando el alfil de B7. Continúa alfil D5 y dama F5 jaque. Con esto se cambian las damas, pero como veremos, las negras quedarán igualmente en una posición ganadora. En caso de jugar el avance del peón A4 atacando el alfil, seguiría alfil E6 con ataque a la dama y al caballo de H4. Después de dama F5 sigue el cambio dama por F5, caballo por F5, torre por G2 jaque, rey F1, torre por H2, amenazando torre H1 y capturar la torre. Las blancas se defienden con caballo G3 y H5 y las negras ganan con facilidad. Esto es un análisis de Tartakower referente a la partida que hemos mencionado en la parte superior del vídeo entre Mosh y Cole en Hastings 1927. La fuerza del alfil de las negras en la gran diagonal blanca queda aquí ampliamente demostrada. En esta posición de Alekhine con blancas contra Tribal en Semerin en 1926 juegan las blancas, conducida por el aspirante al título mundial Alekhine. Él se ingenia para conseguir el despeje de las diagonales de ambos alfiles que, como ven, están bastante limitada su acción, el de B2 y el de B3. Y por esa razón avanza su peón a E5. Al parecer, Alekhine podía
abrir la diagonal de su alfil de B2 por medio del avance D5. Pero después del cambio C por D5 y E por D5, se cerraría el centro con E5 y no lograría otra cosa que cerrar las dos diagonales de sus alfiles. Y si en lugar de E por D5, por ejemplo, deciden jugar caballo por D5, sería contestado con la jugada intermedia torre a C8 y las negras quedarían bien en esta posición. Por lo tanto, Alekhine decidió en la posición inicial hacer el avance E5, alfil E7 y ahora D5. Una buena jugada para darle vida a sus alfiles. Su adversario respondió con caballo C5. Treiber intenta eliminar por lo menos uno de los alfiles peligrosos. Si ahora se hubiese jugado, por ejemplo, C por D5, el sacrificio caballo por D5 sería efectivo, toda vez que después de torre A C8, dama D1, E por D5, dama por D5 jaque, rey H8 y E5 jaque, las blancas ganan rápidamente. Por lo tanto, Treiber jugó caballo C5, D por E6, caballo por B3 y E por D7, una buena jugada que sacrifica la calidad en A1, pero sus peones pasados van a ser muy poderosos conjuntamente con el poder del alfil de B2. Caballo por A1, torre por A1, tranquilamente, torre de F a D8. Ahora el tema se complica un poco. Torre D1. Alekhine podía ganar sin dificultades por medio del avance E6, con la amenaza caballo E4, dama H6 y dama C3, entrando poderosamente por la gran diagonal. Pero complicó un poco su juego con la jugada torre D1, dama H4, E6 y B4. A por B4, dama por B4, caballo E2, torre por A5, caballo D4, torre C5 y dama E2. Dama C4. De nuevo, la gran diagonal gana actualidad porque las blancas amenazaban en este momento caballo por C6, torre por C6 y dama E5, por lo que Treiber propuso cambio de dama en C4, pero después de alfil A3, dama por E2, caballo por E2, torre D5, torre por D5, alfil por A3, torre D3, alfil C5 y caballo D4, las negras tuvieron que abandonar. Pasemos al último ejemplo que traemos de este interesante tema. Esta es una posición realmente muy sencilla. Si usted ha comprendido la importancia que tienen las diagonales para los alfiles, comprenderá la necesidad de un fuerte sacrificio para abrir la diagonal de el alfil de E4 para que coincida con la dama en H7. Por esa razón, el sencillo sacrificio torre por G7 decide rápidamente, se amenaza dama por H7 mate. Por lo tanto, es necesario la captura de la torre, alfil por G7, pero sigue la jugada intermedia de despeje F6 y las negras no pueden impedir el mate. Esto se produjo en una partida entre Viddev y Puk en Belgrado en 1947. El avance del peón F, preparado con el sacrificio de la torre en G7, permitió el decisivo despeje de la diagonal B1-H7 para ejecutar el mate capturando el caballo. Espero y deseo que este tema del poder de las diagonales para el alfil y los posibles sacrificios innecesarios de los mismos para abrir sus diagonales le haya sido de utilidad. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!